Muy bien, bienvenidos, bienvenidas a este espacio y es para mí un gran motivo de satisfacción y me da mucha alegría contar en esta oportunidad con la presencia de la querida profesora, la doctora Miralba Correa, una persona de gran referencia en el área académica del campo de la psicología en la Universidad del Valle. Gracias por aceptar esta invitación cordial, querida profesora. No, gracias a ti, Dalbert, por invitarme a este proyecto tan interesante, el del que hemos venido conversando hace un rato y que pues va a tener muchos frutos, entre ellos reunirlos a ustedes, los de la cohorte, y también pues convocarnos a nosotros, los profesores de esa época y de esta época también. Eso va a ser o es ya un proyecto supremamente interesante. Muchísimas gracias. Pues realmente me siento pues muy honrada de estar participando en este grupo y en este proyecto. Muchas gracias, Talbert. Muchas gracias a todos. Gracias nuevamente. Y esto enmarcado, como lo venimos recalcando, dentro del marco interesante, porque son 75 años de celebración de una fecha tan importante como es la fundación de la Universidad del Valle, de nuestra alma mater. Se celebran 75 años de ello y en esta época, por eso interesante, tan compleja de lidiar, de vivir en medio de una situación de pandemia y de confinamiento, aunque ya poco a poco, lo bueno, ya estamos saliendo de esta situación y ojalá que todo funcione mejor a partir de ahora. Y también teniendo en cuenta lo interesante del Instituto de Psicología, del cual tú hiciste parte prácticamente desde el desarrollo mismo del plan, prácticamente desde el principio. Entonces, eso es precisamente lo que vamos a recrear porque se nos hace muy interesante este instituto que es hoy en día de psicología, está muy cerca de convertirse en una facultad, lo cual es pues, bastante histórico tanto para la universidad como para el campo de la psicología. Bueno, y en ese orden de ideas, querida profesora, doctora Correa, el primer lineamiento que te queríamos plantear o que te queremos plantear específicamente es cuál consideras precisamente que es la importancia como tal de esa época maravillosa que viviste tú en desarrollo profesional, de desarrollo personal en psicología en la Universidad del Valle. Bueno, Dalbert, pues yo creo que vale la pena contarles un poco que yo llegué como profesora de la Universidad del Valle en el año 1980. Hubo una convocatoria para elección de profesores y yo era profesora de la Universidad del Cauca. Había trabajado en la Universidad del Cauca por unos 8 años, no en psicología porque ellos no tenían psicología, sino en la Facultad de Educación, pero en lo que se refería a los conocimientos psicológicos que los estudiantes de las licenciaturas necesitaban para su trabajo pedagógico. Hicieron entonces la convocatoria en la Universidad del Valle, estaba de directora la doctora Elsa Strauss, y me presenté a la convocatoria. Había en ese momento otras personas presentándose también a la convocatoria y bueno, me eligieron para el año de prueba que creo que sigue existiendo en la Universidad del Valle, es decir, uno sale elegido, seleccionado por la entrevista, por el examen, por todas las pues, requisitos que en ese momento se tenían para participar en la convocatoria, y entro a trabajar a la Universidad del Valle como profesora, cosa que siempre había soñado. Es decir, uno de mis sueños era ser profesora de la Universidad del Valle. Cuando pasaba por ahí de viaje hacia Popayán, siempre pensaba, qué lindo ser profesora de la Universidad del Valle, qué importante, qué maravilloso. Entonces me sentí muy, muy contenta de haber sido seleccionada y de tener la posibilidad de trabajar en mi universidad, porque yo soy egresada de la Universidad del Valle y siempre la he considerado mi alma mater, la sigo considerando así, la amo, yo puedo decir muy fuertemente, muy contundentemente que amo la Universidad del Valle, que la considero una institución académica de altísimo nivel y para mí ha marcado los derroteros, digamos, académicos de mi vida. Entonces, por esa razón, la Universidad del Valle es mi alma mater y considero que
es también el alma mater de muchísimos de los egresados y digna de serlo de otros que apenas están entrando. Entonces, como te digo, entré en el año 1980 a ser profesora de la Universidad del Valle y en ese momento éramos un departamento de psicología, es decir, burocráticamente, digamos, aparecíamos como el departamento de psicología de la Facultad de Educación, en ese momento la Facultad de Educación de la Universidad del Valle. Eso fue así por bastante tiempo, unos 10 años, creo un poco más de 10 años, que nos mantuvimos como un departamento más de la Facultad de Educación. En ese departamento, pues, se daban los distintos lineamientos, las distintas escuelas, y dentro de cada una de esas escuelas, pues, se ofrecía la formación a los estudiantes de psicología. Muy pronto, digamos en esa década del 80, finalizando los años 80, yo fui directora del programa de psicología. Y bueno, fue una experiencia supremamente interesante por todos el conocimiento que se deriva de allí sobre los estudiantes, sobre sus historias de vida, sobre sus capacidades, sobre sus posibilidades y demás. Fue una experiencia supremamente interesante. Ya en los años, digamos, a mediados de la década del 80, también hice mi maestría al mismo tiempo que era profesora, hice mi maestría en lingüística y español. Y allí eso marcó digamos, un momento supremamente importante, no solamente para mí, yo no diría que fue solamente para mí, que sí lo ha sido, sino también marcó las posibilidades de una orientación posterior en el trabajo dentro de psicología, en el trabajo que luego se desarrolló con mucha fuerza en el Centro de Investigaciones, creado y orientado por la doctora Rebeca Puche y un equipo nuestro. Pues yo participé menos que Henry Granada o que Mariela Orozco, muchísimo menos, o que María Cristina Tenorio, pero siempre estuve pues allí presente en los desarrollos que iba teniendo, o muy al tanto de los desarrollos que iba teniendo el Centro de Investigaciones. Terminando la década del 80, 1989, hay una convocatoria de la UNESCO que fue muy interesante, donde la UNESCO quiso hacer una especie de concurso, era una convocatoria a las entidades académicas de los países de América Latina para presentar un programa, un modelo de formación en matemática y en lenguaje para niños de sectores marginales. Nosotros presentamos entonces el proyecto en lenguaje con la profesora Blanca Cecilia Orozco, y en matemática la profesora Mariela. Presentamos la propuesta a la UNESCO y esa propuesta sale seleccionada para hacer ese programa y efectivamente lo hicimos con 18 escuelas del sector, un sector muy, muy pobre que tú conoces, muy marginal, que era todavía más en esa época, que es el sector de Agua Blanca. Entonces, en ese sector hicimos ese trabajo por un año con los maestros de las escuelas, pues son escuelas públicas, maestros de primero y segundo de primaria, y con los niños de esas escuelas. Entonces, trabajábamos conjuntamente con los niños y con las maestras, mostrándoles otras maneras de intervenir tanto en lenguaje como en matemática. Fue muy, muy interesante ese trabajo. Bueno, nos enorgullecemos siempre de saber que fuimos premio UNESCO, es decir, que la Universidad del Valle, psicología en particular, fue premio UNESCO, junto con México, Argentina, es decir, los países que salimos seleccionados fueron México, Argentina y creo que Costa Rica, no lo recuerdo muy bien, pero éramos 4 países, entre ellos pues nosotros los colombianos. Entonces eso fue una
una oportunidad muy importante, no solamente pues para destacar el trabajo que estábamos haciendo en la Universidad del Valle, un trabajo pionero, un trabajo que llevaba la delantera a muchas otras propuestas, incluso dentro del país, y que afianzó todavía más el derrotero que luego tuvo todo el trabajo dentro del Centro de Investigaciones. Bueno, te decía, devolviéndonos, te decía que fuimos departamento de psicología hasta el año más o menos 92, 93, cuando se da una, o 90, no recuerdo muy bien las fechas. 94 para escuela. Ah, bueno, gracias, fíjate. Tan bueno tener gente ayuda a memoria. Entonces, en ese hubo era la rectoría de Galarza y de Carlos Dulceis, y Galarza hizo una propuesta de reorganización de los saberes. Él quería transformar, digamos, la organización de las distintas unidades en la Universidad del Valle. Entonces, bajo esa propuesta de reorganización de los saberes y dados unas condiciones internas de conflicto que teníamos, de tensiones, más que conflictos, de tensiones que teníamos con la orientación de la Facultad de Educación, y dado que psicología no era solamente un campo de psicología educativa, donde yo estoy, pero no, ese no era el campo único de la psicología, por supuesto. Es decir, había una serie de desarrollos supremamente importantes de la psicología social, de la psicología cognitiva, de la psicología organizacional, de la psicología comunitaria, es decir, una serie de campos que en ese momento no tenían mucha cabida dentro de una facultad de educación, y entonces se presentaban las tensiones, pues, naturales entre los pedidos y las orientaciones de la Facultad de Educación y lo que los profesores en sus distintos campos disciplinarios, en distintos saberes querían hacer. Entonces se presentaba toda esa tensión, además de la propuesta pues, de Galarza de la organización de los saberes, y aprovechando esa coyuntura, me pidieron a mí, los colegas, que hiciera todo, pues conjuntamente con ellos, el trabajo para independizarnos, pues en realidad fue eso, independizarnos de la Facultad de Educación. La Facultad de Educación al mismo tiempo estaba también en una reorganización, y por sus orientaciones internas ellos se propusieron como instituto de pedagogía, de educación y pedagogía, en vez de facultad de educación. Eso es una cosa que a mí no me cabe muy bien en la cabeza porque es extraño. De ser de facultad de educación, pasar a instituto de psicología, de pedagogía, pues es una cosa como un poco extraña. El punto es que fuimos entonces escuela de psicología. Hicimos todo un trabajo conjunto en donde unimos intereses, unimos puntos de vista, hasta poder sacar el documento que nos aprobaron en la universidad y que nos constituyó como Escuela de Psicología. Allí entonces internamente hubo una serie de organizaciones de los distintos saberes y cada uno fue formando áreas, no departamentos, porque pues no éramos tan poderosos. Entonces área organizacional, cognición, psicoanálisis, etcétera, etcétera, y mezclas entre ellas. Esa fue pues, digamos, el trabajo que llevó a ser Escuela de Psicología. Al mismo tiempo, se iban dando otros movimientos que tuvieron que ver, liderados por Rebeca, que tuvieron que ver con la creación del Centro de Investigaciones. Entonces, allí ya hubo digamos, un avance muy, muy, muy importante en lo que tuvo que ver con la investigación. Nosotros hasta ese momento, tal vez Rebeca no, tal vez Mariela no, pero todos los demás pues estábamos centrados en la docencia o en la extensión, porque el programa de UNESCO, la propuesta que hicimos para UNESCO, fue un programa de intervención social, pues desde la perspectiva educativa. Pero en ese momento,
el foco más fuerte era o la docencia o la intervención, no tanto la investigación. Es decir, las personas con una mirada más futurista y más amplia, como Rebeca, Mariela, Henry, María Cristina, estaban pensando en la investigación y los demás no lo pensábamos tanto. Entonces el centro de investigaciones coge una fuerza muy grande y marca un desarrollo muy importante para la psicología, no solamente en la Universidad del Valle, sino para la psicología en Colombia. Allí en ese entorno, digamos, de interés por la investigación, entonces hay también, o en ese entorno, se van destacando líneas de investigación, campos de investigación. Y es un campo de investigación que inauguramos la profesora Blanca Cecilia y yo, es el campo de la investigación en el lenguaje. Entonces, se abre el campo de la investigación en el lenguaje con un primer proyecto que presentamos a Colciencias en el año 97, 98, 97, y empezamos a trabajar allí y coincide, digamos, en esa misma época, una crisis pero muy fuerte, financiera y académica, pero sobre todo financiera, no tanto académica, sino financiera, de la Universidad del Valle, que es, digamos, un momento de mucha preocupación para muchos de nosotros, pero que no rompe, aún con la gravedad que tuvo, no rompe con las dinámicas académicas, ni rompe con la fuerza que en ese momento tiene el desarrollo y la fuerza que en ese momento tiene la investigación. Eso me parece que es muy importante porque todas las previsiones, no eran previsiones, digamos, pesimistas, sino muy realistas, incluso llevaban a pensar que quizá la Universidad del Valle no sobreviviría a este embate, a esta crisis tan fuerte. Pero sobrevivimos. Y no solamente sobrevivimos, sino que nos afianzamos mucho y logramos exponer nuestros desarrollos investigativos en congresos nacionales en ese momento. No solamente nosotros, los del grupo, digamos, de lenguaje, sino otros grupos de la universidad en conjunto. que también en conjunto, que nos propusimos que eso no nos iba a amedrentar, que la universidad iba a salir adelante, que nosotros no íbamos a echar para atrás, que nosotros seguíamos en nuestro trabajo de investigación como si efectivamente la universidad estuviera abierta, porque la universidad estuvo cerrada unos 6 meses. Cerrada pues porque es que no había posibilidad de hacer ninguna actividad, pero nosotros nunca cerramos. Siempre estuvimos allí en el trabajo, siempre, digamos, luchando porque nuestra universidad se mantuviera. Y yo creo que eso fue pues bastante importante. Digamos que burocráticamente seguimos siendo escuela de psicología, pero académicamente se fortalecen cada vez más las líneas de investigación, los campos del saber particular de la psicología. La psicología clínica, pues con su grupo de investigación que es muy fuerte, en donde trabajan desde la perspectiva neurológica y de la perspectiva clínica, psicoanalítica. Ese grupo es realmente fuerte, ese grupo de investigación en clínica. Y todos los demás, en este momento no sé si, porque yo estoy un poco alejada, pero no sé si sigan existiendo. Fuimos 7 grupos de investigación. Esos grupos de investigación, unos pertenecientes al centro y otros por fuera del centro. Hubo grupos que no entraron, digamos, a pertenecer al centro porque no estaban interesados en esa organización, pero que hicieron también sus desarrollos. Entonces, teníamos 7 grupos de investigación en campos distintos. Para hablar, por ejemplo, específicamente del lenguaje, nosotros tuvimos el grupo de investigación en lenguaje que empezó con
3 líneas, una que es narrativa y prácticas educativas, otra que es narrativa y problemáticas sociales, y otra que es narrativas y formación, de profesores. Entonces allí en cada una, en la línea de narrativa, nosotros desarrollamos unos 5 proyectos de investigación a lo largo del año, después del año 2000 hasta el 2014, 2015. Pero también desarrollamos proyectos de investigación en narrativa y problemáticas sociales. Allí, en ese campo, trabajamos con niños, es decir, en investigación, con niños en situación de desplazamiento, es decir, con niños que pertenecían a familias que estaban en situación de desplazamiento. Hicimos 2 proyectos de investigación ahí y allí también se desarrollaron varias tesis de maestría en esa temática. En narrativa y cognición directamente hubo varios trabajos de maestría que han sido sumamente interesantes. Y en narrativa y prácticas educativas, allí hemos desarrollado unos 5 proyectos. O sea que en total hicimos más o menos del 2000 al 2015 unos 7 u 8 proyectos de investigación, unos financiados por Colciencias, otros financiados por la FES, otros, bueno, fueron básicamente la FES y Colciencias, y otros financiados por recursos internos de la universidad. El hecho es que Asumo yo, y disculpa que te interrumpa, que todo ese desarrollo tan importante que ustedes fueron nutriendo por medio del desarrollo investigativo de ese centro de investigaciones tan adelantado en aquel momento en Colombia, pienso que eso es lo que proyecta precisamente el desarrollo de la maestría y del doctorado. Sí, sí, claro. Inicialmente ahí en el año 80 y antes del, digamos, de la fuerza mayor, se crea, la fuerza mayor del centro de investigaciones, se crea la especialización en psicología del niño, pero hay unas 4 o 5 promociones en esa especialización, y luego pensamos que con el desarrollo de las investigaciones del centro teníamos suficiente anclaje, suficiente bagaje para proponer la maestría. Y es entonces cuando se propone la maestría en psicología, que es una maestría en investigación. Es decir, las propuestas, los programas de formación de la universidad en psicología han sido programas de profundización en investigación. De la psicología, la especialización era más de profesionalización, pero ya la maestría y el doctorado son absolutamente, su sello es la investigación, efectivamente. El trasfondo, correcto. ¿Y Sí. qué otros logros, aparte de esos que se ahondaron tan profundamente desde lo investigativo y tanto la proyección de la maestría y del doctorado, los cuales fueron primeros a nivel nacional, qué otros logros importantes destacas tuyos en todo ese desarrollo durante todo ese tiempo? Bueno, hay un asunto muy importante que se gestó, digamos, desde la propuesta nuestra para modelos replicables de formación en sectores marginales, que ha tenido que ver con la intervención educativa propiamente en los contextos de formación. Allí nosotros hicimos mucho trabajo con formación de maestros para mejorar la calidad de su trabajo en matemática y en lenguaje, no solamente en Cali, sino también en Risaralda, en el Cauca, en el Caribe, la Magdalena. Es decir, allí ha habido un trabajo
no solamente, digamos, de los de lenguaje, sino también en matemáticas y los de contextos culturales, han hecho un trabajo muy importante de formación de maestros y de trabajo con los niños en esos sectores. Pero no, digamos que todos estos conceptualizaciones, estas reflexiones sobre la práctica que van generando estos trabajos de intervención, dio como resultado en el grupo de lenguaje una propuesta que hicimos de intervención educativa para niños en condiciones de vulnerabilidad que fue financiada por la Fundación Bernard Van Leer, que tiene su sede en La Haya. Nosotros tuvimos ese programa que se llamó Narrativa Poética y Memoria, un programa de intervención en sectores, condiciones de vulnerabilidad, y trabajamos allí con 1.200 niños de esos sectores. Estos son sectores de ladera, tú que conoces Cali. Entonces nuestro trabajo fue hacia Los Chorros, hacia La Buitrera, es decir, en esos barrios de la ladera. No incluimos allí Siloé, pero sí los barrios de la ladera del sector occidental. Y trabajamos con madres comunitarias, también con madres comunitarias, maestras jardineras y maestros de primero y segundo de primaria y sus niños. Este fue un programa supremamente importante, digamos. ¿Por qué fue importante? ¿O por qué fue tan valioso? Primero por la población a la que afectó, es decir, la población objeto del trabajo de intervención, niños, maestros y padres de familia de esos sectores. Entonces eso ya marca pues como una importancia del trabajo. Pero ¿por qué otra cosa fue importante? Porque el trabajo se propone desde una perspectiva novedosa, digámoslo así, novedosa, porque pensamos en las narrativas. Es decir, trabajamos desde las perspectivas narrativas. Es decir, todos sabemos que nos constituimos narrativamente y todos sabemos también que los funcionamientos sociales vienen de las formas, de las narrativas que esa sociedad, y las interacciones. que rigen, sí, claro, y de las interacciones, pero de las narrativas que rigen a esa sociedad, sus creencias, sus valores, y cómo esos individuos de esas sociedades se narran a sí mismos. Entonces, pensarlo así, no como una intervención psicológica que iba a mirar la patología, sino como una intervención que indaga sobre las narrativas que circulan en esos contextos sociales y que parte de esas narrativas para comprender y para devolverles tanto a los niños como a los maestros, cuáles son las narrativas que los están rigiendo para su vida. Pero no solamente cuáles son las narrativas que los rigen para su vida, sino cuáles son las narrativas que rigen su enseñanza, su trabajo con los niños. Y trabajar también con los padres en esa misma dirección, siendo conscientes de sus narrativas. Son narrativas muy diversas, narrativas algunas muy violentas, que logran explicitarse en ese trabajo y que, digamos, es un programa que dura 4 años, que nosotros vamos viendo las transformaciones en las narraciones de las maestras y vamos viendo las transformaciones en las narraciones de los niños y en las formas de relacionarse de los niños entre ellos mismos, es decir, con ellos mismos y con los otros, y en las formas de relacionarse de las familias y de esos maestros en esos contextos, de esas madres comunitarias, ¿cierto? Que son, tú sabes que las madres comunitarias son mujeres muy valiosas que se han dedicado al trabajo con los niños primero desde unas intuiciones, pero luego se han ido formando. Ellas
teniendo una formación pues más académica, pero de todas maneras, donde lo que está ahí, más que la formación académica, es su sensibilidad frente a toda la problemática de los niños. Claro, Entonces, toda la problemática que tienen los niños, que es la misma problemática de ellas, porque las madres comunitarias vienen de esos mismos sectores, han de vivido ese esas mismo mismas, entorno. claro, han vivido esas mismas narrativas, digamos, las conocen o las viven. Y luego esta objetivación, esta posibilidad de reflexionar sobre ellas, sobre sus narrativas, les da muchas herramientas para modificar su trabajo y también para situarse de otra manera como personas, cada uno de ellos como personas. Es decir, pensábamos no solamente en el asunto de la formación académica, sino la formación de su propia vida, es decir, cómo estaban viviéndose a sí mismas, cuáles eran sus dramas que acompañaban también a su trabajo. Y no era solamente si haces bien el trabajo con los niños, si les das la alimentación, si la orientas, sino tú misma cómo te estás viviendo y cómo logras transformarte y cómo logras vivirte de otra manera. Entonces, eso fue muy contundente ese trabajo y su metodología también fue muy particular porque trabajábamos con los niños, directamente con los niños y las personas a cargo, las madres comunitarias o las maestras o maestros, observaban el trabajo y luego hacíamos una reflexión conjunta de qué había pasado con los niños, de cuáles eran sus formas de relación, de qué era lo que habíamos logrado allí en esas reuniones. Y con el tiempo ellas entonces cambiamos el rol y ellas seguían en su trabajo con los niños y nosotros estábamos allí haciendo registro y devolviéndoles, digamos, lo que habían logrado y lo que los niños habían hecho. Y luego iban a la universidad y hacíamos un trabajo de conceptualización de esas prácticas, de qué era lo que había detrás de esas prácticas, distintos asuntos y los niños entonces. Para emparejarlos al campo de la teoría, para ver cómo estaban Sí, funcionando es respecto a decir, lo que se había escrito. para hacer una conceptualización de la práctica a la luz, digamos, de esas narrativas, a la luz de la poética, y también recuperando un poco la historia de ellos, por eso se llamaba narrativa poética y memoria, porque de lo que se trataba era un poco también de ir recuperando la historia, porque la historia del barrio, la historia de su familia, la historia de ellos mismos. Bueno, ese fue un programa muy importante y allí se encontraron, o de allí se derivaron más bien, una serie de propuestas que yo considero que en el campo de la psicología educativa son supremamente novedosas. No voy a ser prudente allí, no voy a ser falsamente modesta. Me parece que son muy novedosas. ¿Dónde está la novedad? La novedad de esas propuestas. La novedad de esas propuestas está en que nosotros consideramos que, pues, digo novedoso, pues porque lo fuimos encontrando allí, pero no quiere decir que seamos los únicos en el mundo que lo pensamos así de ninguna manera, no se trata de eso. Pero pensamos que, digamos, el conocimiento, primero que la formación no tiene que ser lineal, es decir, que el trabajo educativo, ya en los contextos educativos con los niños, tenemos que sobrepasar eh, sobrepasar y abandonar, ojalá algún día, esta idea de que el conocimiento es lineal, de Y de que aquello de causa y efecto. sí, de que el conocimiento es lineal, que el conocimiento es unicausal y entrar, eso sería maravilloso que pudiéramos entrar Claro, en una concepción de que el conocimiento es un se asunto construye. de, primero que se construye, es una construcción, pero que es una construcción multidimensional. Es decir, que no es una construcción unidimensional, sino que es una construcción multidimensional, multicausal, y empezar a considerar el asunto de la complejidad, de la complejidad en el pensamiento y de la complejidad
en las relaciones, es decir, de las distintas perspectivas, las perspectivas múltiples que siempre están conjugadas en un trabajo, bueno, en el trabajo humano, digamos, En lo en las cultural. relaciones humanas, que retoma lo cultural, por supuesto. Entonces, allí planteamos la multicausalidad, la multidimensionalidad, y también consideramos que el trabajo educativo tiene que, en esa multidimensionalidad, lograr que converja siempre dimensiones éticas, estéticas y epistémicas en la formación. Es decir, que si hay un trabajo, un proyecto que se está desarrollando con los niños en transición, por decir algo, el proyecto de los exploradores, por decir cualquier proyecto, en ese proyecto, entonces, al mismo tiempo que ellos van conociendo del mundo, van conociendo de los textos, porque también planteamos que los niños deben tener una experiencia textual, no de manuales, sino una experiencia textual rica, de textos completos desde el inicio de su vida. Textos narrativos, poéticos, textos fílmicos, textos que vienen de las, digamos, eh, recursos virtuales, en fin. Entonces, consideramos que la formación tiene que ser intertextual, es decir, que debe haber una intertextualidad y una interculturalidad que se va discutiendo en cada uno de esos proyectos a nivel de los momentos de los niños. Si es un Desde, proyecto en 11, en grado 11 o en la universidad, pues claro que la interculturalidad allí estará plena y vendrán discusiones de las formas de pensar en Oriente y en Occidente o en, o en África o en París, bueno, donde sea que esté dando el proyecto, pero que entonces hay formas de pensar que son de los países africanos que han sido dominados colonizados por Francia. Entonces, ¿cuáles son las formas de pensamiento de esas personas de allí que de todas maneras conservan su identidad y demás? ¿Y cuáles son las tensiones que se pueden dar? Pues eso a partir de la exploración de textos, de novelas o de poemas o de textos informativos, a partir de la exploración simultánea de esos textos, poder ir reconstruyendo, restituyendo esas formas de pensar en esta cultura en contraposición con esta otra y con esta otra. Es decir, se trata entonces de que la formación no sea unicultural, unidimensional, unicausal, sino multidimensional, multicultural, multitextual. Eso yo creo que pues es como un sueño de lo que podría ser, y creo que es un aporte muy importante que nosotros desde la Universidad del Valle, por lo menos en los documentos está. Tal vez en las prácticas generalizadas no, pero en los documentos sí los tenemos pues correcto. desarrollados, propuestos. Al menos el conocimiento lo han generado y está allí a la disposición de las personas que quieran a bien usarlo para su propio beneficio. Sí, Precisamente claro. lo que yo alcanzo a identificar mediante toda esta descripción tuya tan detallada, tan enriquecedora, es precisamente desde mi particular visión es cómo ustedes logran hacer una articulación muy comprensiva, muy integral y reunir todos los aspectos, lo menciona lo lúdico, lo estético, lo cultural, lo social, los detalles mínimos de las interrelaciones entre las personas para tener un mejor conocimiento precisamente del aprendizaje, del pensamiento en su conjunto, no a nivel aislado. Precisamente yo creo que la siguiente línea nos da oportunidad para preguntarte, utilizando toda esa trayectoria tuya, todo ese enriquecimiento, toda esa experiencia, el desarrollo personal y profesional ambos, precisamente qué áreas relevantes, qué otros saberes incorporarías tú a algo tan importante como lo es la formación de los psicólogos, de las psicólogas, precisamente en esa misma línea lo que vienes diciendo. ¿Qué más añadirías tú? Es decir, yo pienso que un psicólogo, o que todo psicólogo, debería tener una formación
en antropología simbólica sobre todo. Debería tener una formación, una muy buena formación en filosofía. Debería tener una muy buena formación en literatura, en narrativa sobre todo. No solamente literatura, sino en lo que es la perspectiva narrativa. Porque eso le permitiría unas comprensiones más profundas del contexto en el que vive. Pues por supuesto, asuntos absolutamente básicos como saber 2 o 3 idiomas, 2 por lo menos, como mínimo. 3 como deseable y 4, y de ahí en adelante todos los que pudiera. Es decir, un psicólogo debe tener una muy buena formación en idiomas para poder explorar las literaturas de su campo en esos idiomas, no traducciones solamente. Entonces, yo sí pienso que tendría que ser una persona con una formación humanista muy, muy fuerte, muy fuerte. Bastante interesante. Y precisamente hablando de eso mismo, de esa formación, ¿consideras tú que el desarrollo de la psicología, tanto como ciencia y también como práctica profesional, piensas que ese desarrollo hasta el momento de lo que has avanzado, trabajado principalmente aspectos del pensamiento, de la cognición, del lenguaje, de la cultura, del aprendizaje como proceso enriquecedor? Todo ese desarrollo de la psicología corresponde a lo que tú, por ejemplo, percibiste cuando eras estudiante o cuando estabas empezando a ser una docente, una maestra, una profesora. No, yo creo que pues el desarrollo de la disciplina misma y de los otros campos del conocimiento pues no es, digamos, ejerce una influencia muy grande en la transformación de la visión de las profesiones, no solamente de la psicología. No creo que sea un asunto solamente de la psicología el que cada vez encuentre que es más necesario incursionar por diferentes saberes y tener una visión interdisciplinaria más amplia para poder comprender de una manera más cabal algunos fenómenos o algunos problemas. Yo pienso que eso no es privativo de la psicología. Pienso que es un asunto que viene con el desarrollo de los distintos saberes, con el desarrollo mismo de la investigación, con la ampliación del conocimiento en el campo, por ejemplo, para los psicólogos, por ejemplo, en el campo de la neurología, que es tan importante, que nos está mostrando tantas posibilidades, ¿cierto? También el desarrollo mismo de los conocimientos en la cultura. Cada vez estamos más claros de la importancia de ese conocimiento cultural, de esa memoria cultural y de esa necesidad de identificar las cercanías y distancias entre las distintas culturas, ¿cierto? Entonces, necesariamente, yo creo, necesariamente, la visión que hay de la psicología hoy, pues no es la visión que había hace 30 años de la psicología. Claro. Y para ti, entonces, en ese orden de ideas, si se pudiera hablar, si se pudiese hablar de algo esencial en la psicología, en lo psicológico, o en la formación de los psicólogos, en alguno de esos aspectos, ¿qué sería eso lo esencial, lo más esencial de todo? A ver, yo siempre he sostenido que, bueno, aquí perdón a los psicólogos, pido perdón a los psicólogos de una vez, pero siempre he sostenido que los psicólogos tienen que ser buenos clínicos. Porque un asunto de la formación en psicología, y cuando hablo de lo clínico, no hablo necesariamente de un ejercicio terapéutico.
Hablo de lo clínico en el sentido de poder penetrar esa naturaleza, digamos, esa condición del ser humano y poder identificar como esas tendencias e identificar esas problemáticas. En ese sentido, considero, por eso me excuso con mis colegas que seguramente estarán en desacuerdo, considero que un psicólogo social, por ejemplo, tiene que ser un excelente clínico. Tiene que tener mucho conocimiento sobre el funcionamiento de la sociedad, del contexto, de las narrativas, etcétera, pero tiene que ser un excelente clínico. Un psicólogo organizacional, allí en esa empresa, lo que primaría para mí sería su posibilidad, su mirada clínica sobre las organizaciones. Y querida profesora, por ejemplo, a partir de que ya no estás quizá tan involucrada con este proceso de formación de psicólogos, de psicólogas, quizá de una manera tan activa como por ejemplo en los 80s o en los 90s o empezando el milenio, pero quizás tienes esa oportunidad todavía de tener ciertas clases a tu haber, lo cual es muy interesante porque tienes más madurez, una visión más amplia, más detallada, con esa experiencia que has ganado precisamente que nos compartes por el medio de esta narración. ¿Qué piensas de esa formación como tal, hoy en día, por ejemplo, de lo que alcanzas tú a percibir? Bueno, me parece que es un poco irresponsable porque yo no, pues hacer alguna afirmación contundente, ¿cierto? Porque para hacerlo tendría que haber recorrido, digamos, muchos programas de psicología y haberlos estudiado a profundidad y demás. Pero pienso que, pues en lo poca, digamos, el campo restringido que tengo, pienso que a veces hay un énfasis demasiado grande en la especialización, es decir, que los psicólogos entonces se dedican al campo específico, digo yo, organizacional, por decir cualquiera. Entonces trabajan sobre las organizaciones y tienen un conocimiento muy profundo allí, o muy bueno allí, pero es muy ¿Limitante? limitado, digamos, me parece que puede ser muy limitado y puede ser muy limitante para un trabajo más, de más, más efecto, digámoslo así, más potente. Yo creo que en algunos programas hay demasiadas especialización en aspectos muy específicos, me parece. Que en Interesante vez de perspectiva. ampliarse, estamos cada vez más dedicados pues a saberes particulares y no a saberes tan generales. Yo creo que eso de los saberes más amplios, más globales, más generales, quizá no sea tan bien visto, me parece. Pues puede que no sea tan bien visto. A tu parecer, la amplitud del conocimiento es muy importante, la profundidad, la especialización muy específica, muy particular, tiene precisamente esos Tiene sus inconvenientes. riesgos, Tiene tiene sus riesgos. riesgos. Tiene riesgos sobre todo en la primera parte de la formación, digamos. Tiene muchos riesgos, porque uno se puede quedar allí encajonadito y no ver otros factores importantes, otros asuntos que son necesarios. Bastante claro lo que compartes. Y precisamente entonces complementando esa idea, a ti como psicóloga, una psicóloga desarrollada ampliamente en su vida, ¿qué otros saberes, qué otras disciplinas, qué otros conocimientos humanos te han aportado a ti, personal, profesionalmente, A mí, todo este tiempo? bueno, eh, yo creo que mi formación en la maestría en lingüística y mi formación luego en el doctorado en psicología del lenguaje y la comunicación, en los estudios que hice en la Universidad Autónoma de Barcelona, me abrieron un campo muy amplio para mi trabajo. También digamos, porque allí me encontré en la maestría y luego también
incluso en los trabajos desarrollados y también en las discusiones pues, en la Universidad de Barcelona, la Autónoma de Barcelona, el campo de la pragmática, digamos, la pragmática ha resultado ser, o resultó para mí ser un campo muy, muy importante. O sea, todo lo que viene de la filosofía del lenguaje ordinario con Wittgenstein, Austin, Searle y todo, y pues, los alumnos de ellos, todo ese trabajo que sacó al lenguaje de una visión más estructuralista, más formalista, a una visión discursiva, una visión del lenguaje en uso, del lenguaje que crea realidades. Eso me abrió a mí el panorama y la comprensión de la importancia del discurso y de la importancia de los efectos que tiene el lenguaje en la creación del mundo y en la creación de realidades. Entonces, pues esta afirmación de creación de realidades no es mía, es una afirmación de Austin, todos lo sabemos, pero es contundente e importante. Pero por esa misma, digamos, por esa misma línea, yo empecé también a incursionar en el campo de la semiótica. No solamente en el campo de la pragmática, que es ya muy importante, sino que me encontré con autores como Peirce, que es un semiólogo norteamericano que plantea una filosofía que tiene que incluye una semiótica que incluye la pragmática como uno de sus componentes muy importantes. Y la pragmática me abrió todavía, la semiótica me abrió todavía más el campo de la comprensión a lo que son los sistemas de significación y de sentido, y a la comprensión de que no se trata únicamente de lo lingüístico, porque el campo del lenguaje a veces es muy vilipendiado, porque se piensa que el lenguaje es solamente una producción lingüística, que se queda allí en lo lingüístico, que es muy importante, y todo el mundo dice, bueno, el lenguaje, el pensamiento, eso es muy importante, pero aún así hay una visión reducida de las posibilidades del lenguaje y entendido solamente como producción lingüística. Entonces, la articulación entre literatura, que ha sido una de mis pasiones, digamos, no tengo una formación académica, digamos, universitaria en literatura, pero he estado muy cerca de la literatura desde siempre, por mis gustos, por intereses personales. Entonces, la literatura me abrió el campo a la narrativa y a esa perspectiva de la psicología que se ubica en la narrativa con Brunner y todos los demás autores que trabajan sobre narrativa. Entonces, la pragmática, la semiótica y la narrativa se constituyeron para mí en los tres pilares fundamentales para comprender el asunto del lenguaje y para comprender el asunto de la cognición. Porque cualquiera diría que no estoy muy cercana a la cognición, porque no he hablado de ella. Pero para mí, está implícita la en tu semiótica, discurso. la semiótica que defiende Peirce es una teoría del conocimiento. Involucra ella una teoría del conocimiento, solamente que desde una perspectiva de la construcción de significación y sentido. Y entonces esos tres, Pilares. ese tejido que he podido hacer entre narrativa, pragmática y semiótica, ha sido muy importante para mí, ha sido muy esclarecedor para mis trabajos de investigación y para mi trabajo de intervención en el contexto educativo. Este podría ser básicamente uno de los mayores descubrimientos que tú has hecho hasta el momento, tanto en lo práctico como en la praxis, teoría, todo, digamos, este básicamente es algo vital para ti, como yo lo Sí, alcanzo a notar en tu explicación. sí, sí. Es realmente, pues, me ha dado a mí
la posibilidad de poder comprender, por ejemplo, los fenómenos educativos, de poder conceptualizar un poco, no digamos que wow, pero poder conceptualizar cuál podría ser la orientación en una educación que efectivamente logre una transformación de los sujetos que entran en los contextos educativos. Es porque para mí la educación es transformación. Si eso que pasa allí en ese contexto educativo no logra transformaciones de orden mental y transformaciones de orden relacional, transformaciones de orden del sujeto mismo, no estamos cumpliendo, digamos, no estamos logrando lo que efectivamente estaría dispuesto pues para la educación. Entonces sí, para mí sí ha sido muy importante poder identificar esos tres pilares digamos, en mi bagaje conceptual que orienta la práctica, que me orienta la práctica. ¿Qué es lo que para muchos precisamente consideran un constructo como tal? Es un constructo muy, muy importante y pues muy de la triangulación, llamémoslo así, de esos tres Sí. aspectos. Precisamente, por ejemplo, a través de todos estos años, respetada profesora, precisamente hoy en día, situada tú hoy en día, ¿cómo has manejado todo esto tan complicado? Interesante saber tu respuesta a una amante de la literatura y del lenguaje como tal, y del conocimiento humano, de la exploración de los procesos de pensamiento. ¿Cómo has manejado y cómo te has adaptado, cómo has vivido toda esta situación, tanto de la pandemia como del confinamiento, que fue tan asfixiante, aunque ya está cediendo un poco? ¿Cómo viviste este proceso, digamos, desde marzo hasta lo más reciente? A ver, yo logro darme cuenta, pues todo esto no es yo, todos nos damos cuenta del el impacto que la pandemia ha tenido a nivel de todos los funcionamientos humanos y sociales, a nivel de lo económico, a nivel de lo social, a nivel de las relaciones familiares, a nivel de las vivencias personales. Entonces, esta pandemia ha sido supremamente, digamos, impactante en todos los aspectos de la vida, de, la vida de todas las personas. ¿Cómo la he vivido yo? Que es la pregunta tuya. Pues la verdad, he estado confinada, por decirlo de esa manera, y he estado trabajando, releyendo textos que hacía tiempo que quería volver a leer, pensando en algún proyecto que posiblemente se pueda hacer. O sea, el tiempo ha sido un tiempo, como tuve que dejar de hacer otras cosas, un trabajo que hacía sistemáticamente de formación con los profesores, pues ese en abril se terminó definitivamente porque terminaron sus cursos y porque entraron en otras dinámicas, pero eso me dejó a mí mucho tiempo para pensar. Y pues lo otro que he pensado es que es una pandemia más de todas las que hemos tenido. La humanidad ha pasado y ha tenido muchas pandemias que han tenido también muchos efectos tan graves o hasta más graves que los que hemos tenido ahorita, y hemos sobrevivido. Es decir, la pandemia no va a acabar con la humanidad, no, posiblemente va a generar cambios, no tantos como los que uno a veces dice que va a haber, y no tan contundentes como los que se piensa que va a haber. Serán otras formas, habrá otras formas de comportarse por un tiempo y luego volveremos a las que siempre teníamos. De manera que
para mí ha sido como una época de reflexión y de trabajo y no me ha afectado. Yo sé que ha afectado mucho a la gente, pero a mí en particular no me ha afectado. Lo has aceptado con responsabilidad y has hecho Ah, lo que sí, has tenido claro, que hacer. sí, Qué claro, bien. claro. Sí, pero no he Bueno, tenido un pánico, pues que, ay, ¿qué va a pasar con nosotros? No, no, con tranquilidad. con la tranquilidad de que esto va a pasar, que es una situación caótica y terrible, pero que ha pasado otras veces y que el mundo no se ha acabado por eso, Un proceso más, correcto. no más. ¿Y cuál consideras precisamente que ha sido hasta el momento, doctora Correa, hasta el momento, cuál consideras que ha sido ese aporte más significativo o más destacado tuyo a la psicología o a tu entorno local, a tu ciudad que tanto quieres o a tu universidad que tanto amas también? ¿Cuál ha sido ese mayor aporte o el más significativo? Porque ha sido muchas cosas las que has hecho. Pues yo pienso que el aporte más significativo ha tenido que ver con los desarrollos que se han dado en la investigación en el campo del lenguaje y también los desarrollos que hemos tenido en el campo particular del contexto educativo, en las intervenciones. ¿Y por qué lo considero así? Porque nosotros, cuando empezó el grupo de lenguaje, vinculamos al grupo muchos estudiantes que estaban en pregrado. Cuando no se usaba mucho lo de semilleros de investigación, el centro sí lo tenía, pero no era una práctica generalizada. Hubo unos 8 muchachos que se vincularon al grupo de lenguaje como estudiantes de pregrado y luego como estudiantes de la maestría. Todos ellos hicieron sus maestrías o con nosotros o por fuera, pero siempre en el campo del lenguaje. Y todos ellos hicieron su doctorado. Es decir, todos estos pues 8 de participan, 8. sí, todos. Wow. Sí, wow. Entonces, ellos ahorita son profesores en la Javeriana de Cali, en la Javeriana de Bogotá, en distintas universidades del país. Y o están en este momento, hay tres, hay uno en el Brasil y otro, hay tres en el Brasil, que están, uno que terminó su doctorado y es profesor en una universidad allá en Brasil, y dos más que están haciendo su doctorado en Brasil. Entonces, pero que van por comisión académica, o sea, todos van a venir a trabajar en las universidades. Entonces, en este momento, digamos que ese ha sido, a mí me parece Fascinante. un impacto muy grande, es decir, que hayamos Claro. escogido, no porque nosotros los hayamos hecho, sino porque eran muchachos muy buenos, muchachos muy capaces. Fue algo muy Pero natural. sí, fue una vinculación muy natural, ellos quisieron estar allí. Y luego el trabajo en lenguaje los enganchó de una manera tal que los llevó a seguir en ese mismo campo del conocimiento y hacer su doctorado allí en ese campo. Son buenos investigadores. Me siento muy contenta por ellos, muy, muy contenta. Interesante porque de esos 8 estudiantes, estu- eh, en particular, ustedes los desarrollan en esa línea de investigación en el pregrado, se especializan y profundizan durante su maestría y luego de Algunos de esos ellos con 8 nosotros, sí. los, y luego esos 8 avanzan hasta el nivel de doctorado, un nivel pues máximo, nivel Sí, cumbre en lo sí, académico claro. y genera un impacto total, impacto, yo que me doy Social, cuenta de académico, ello, social muy importante. impacto social para el entorno de ellos mismos e Sí, impacto a la académico, comunidad científica académica sí. específica de la Universidad del Valle Es y un ustedes impacto que promovieron académico eso. muy importante. Sí, Total. total.
digamos, uno de los chicos, yo todavía les digo chicos, qué pena con los doctores, uno de los chicos estudió en Ginebra, otro estudió en Francia, otro estudió en Australia, la otra estudió en España, la otra estudió en Brasil, la otra en la Universidad de los Andes, dos más nuestros hicieron el doctorado en la Universidad de los Andes, y hay dos chicos, no, son dos chicos que lo hicieron, dos más que lo hicieron en Brasil, uno que todavía, que está graduando ya, y otro que ya es profesor. Entonces, no, digamos que sus doctorados son de afuera, no porque el doctorado de psicología no sea muy bueno, es muy bueno, pero el hecho de que hayan podido desempeñarse también en sus doctorados en universidades de alto nivel, pues nos Muestra muestra la capacidad, claro. la calidad de esos estudiantes. Y muestra también la calidad de la semilla que ustedes sembraron, y han estado sembrando, que esa semilla en particular en ellos se multiplicó por 8, que no es poco, ni cuantitativa ni menos cualitativamente hablando. Y finalmente, por esta oportunidad tan valiosa, gracias, querida profesora, doctora Miralba Correa, ¿cuál ha sido hasta el momento entonces, como para redondear esta fascinante entrevista, esta conversación, cuál ha sido hasta el momento de tu desarrollo personal, profesional, de tu vida, la mayor pasión en tu vida? Siempre, desde cuando estuvimos conversando sobre las preguntas y cuando yo las volví a revisar, pensé, ahí me voy a varar. ¿Cuál ha sido la mayor pasión en mi vida? Pues realmente ha sido mi trabajo académico, mi trabajo con los estudiantes, mi trabajo en la universidad. Ha sido una pasión muy, muy grande para mí, una razón de ser de mi vida. Estar con ellos, discutir, verlos avanzar, aprender de ellos, porque yo pienso que sí, ellos pudieron aprender mucho de nosotros o de mí, pero yo aprendí mucho más de ellos. Es decir, mucho de lo que yo sé en este momento, de lo que he logrado pensar, eh, lo he logrado por ellos, por sus preguntas, por su trabajo conjunto conmigo. O sea que no ha sido que yo les haya dado, sino que ellos me han dado mucho a mí. Entonces eso, yo vivo muy, muy contenta y muy agradecida de haber tenido en mi vida la oportunidad de contar con estudiantes muy brillantes y con estudiantes muy valiosos desde el punto de vista humano, que todavía hacemos grupo, todavía nos reunimos, pues ellos y yo Excelente. nos reunimos. Nos reunimos no solamente desde el punto de vista académico, pues no solamente como académicos a hablar de investigaciones y hablar de libros y hablar de lo que sea, Como sino que nos personas que reunimos a son también. hablar de nuestras vidas. Correcto. Entonces, me costó mucho trabajo irme de la universidad y yo creo que nunca me fui, por eso sigo ahí, porque me gusta muchísimo ese clima, ese ambiente, me gusta muchísimo. Claro, la academia de una manera tan constructiva es apasionante y te aferras de una manera a ella que te vinculas, como tú lo dices, de una manera muy simbiótica, llamémoslo así, lo cual genera unos lazos de conexión muy fuertes y que son Sí, a la larga inseparables. sí, sí, es verdad. Muchísimas gracias Bueno, desde lo Dalber, a profundo de ti mi por ser la por este invitación. tiempo valioso y esperamos poder seguir en contacto para seguir elaborando esta propuesta tan interesante hasta un buen puerto. Muchas gracias y Bueno, muchas gracias, saludos y Dalbert. A ti, muy abrazos. amable. Que estés muy bien.